su libertad y responsabilidad, que se traduce en generar conciencia y autonomía en el individuo. Uno de los rasgos más característicos de la modernidad tardía es el advenimiento de un nuevo modelo relacional dominado por el individualismo racionalizante en el horizonte de, por una parte, la masificación de la cultura y por otra, el reduccionismo globalizador de un modelo monocultural, lo que supone el descenso del nivel crítico y el adormecimiento progresivo de la conciencia tanto individual como colectiva. Es una transposición de la conciencia social, dejando de ser individuo en la masa, pero a la vez sigue siendo persona aún en contra de la masificación, como una suerte de indiferenciación diferida que impide el devenir individual como fuente autónoma de percepción, valoración y decisión bajo el signo del reconocimiento. Una racionalidad instrumentalizada junto a un individualismo desvinculante hace necesaria una espiritualidad intercultural de la reciprocidad que evite seguir prolongando una espiritualidad comprendida epistemológicamente desde la herencia colonizadora y la pacificación extendida. Lo que hace Foné de Betancourt es recuperar con la espiritualidad crítica al diálogo de los saberes religiosos como fuentes epistemológicas que nutran la búsqueda de una justicia para seguir caminos compartidos de saberes propios y lo desarrolla en 3 puntos claramente distinguibles, pero convergentes entre sí, es decir, desde la observación, la denuncia y el pronunciamiento. En primer lugar, como observación, el concepto o idea de espiritualidad hace referencia a una experiencia crítica que dispone a una persona o comunidad a estar en guardia contra el hábito de ejercer el conocimiento de las relaciones por las que son convivencia y vida, de tal manera que lo conviertan en el instrumento reductor de una razón que positiviza y cosifica las relaciones de la vida, y centrar el debate en la profundización intercultural e interreligiosa de las tradiciones de la espiritualidad crítica, que se ofrecen como asiento de la libertad en el hombre, y aclarar en qué medida estas tradiciones espirituales nos pueden servir de hilo conductor para la revisión del horizonte del saber hegemónico y de sus consecuencias para la práctica de la justicia en el mundo de hoy. En segundo lugar, como denuncia, ante la expulsión de la espiritualidad de los procesos del conocimiento humano y del trato con la realidad, es precisamente uno de los factores que han contribuido de manera determinante a la expansión y consolidación a escala mundial de la hegemonía de una epistemología que se prohíbe mantener una relación de amor con lo que conoce, porque de lo contrario no lo puede cosificar, ni someterlo a la ley de mercado. Por ello, denunciamos la hegemonía de una epistemología que asalta, saquea y trastorna lo que conoce para ajustarlo por estrechamiento o por empobrecimiento, a la medida de un mundo proyectado por una máquina industrial. Y tercero, desde el pronunciamiento, la espiritualidad es un levantamiento de los saberes espirituales de la humanidad que quiebra el totalitarismo epistémico vigente y hace posible revertir el curso de la historia con una renovación espiritual, hacia una cultura de la convivencia de conocimientos, justicia epistemológica o democracia de saberes compartidos. En este sentido, con justicia epistemológica nos referimos a las condiciones que hacen de las culturas capaces de construir su propio proyecto de mundo de sus saberes modelando su historia. Una historia de las ideas es la historia de la búsqueda incesante del ser humano por respuesta a preguntas fundamentales de su existencia, preguntas que dibujan la tríada compuesta por el horizonte aspirativo y regulatorio del saber, la conformación del sentido y el compromiso con el otro, donde cada uno se hace sujeto mediante y solo mediante la práctica de la justicia. Sujeto no es el autojustificado, sino el justo, afirma Foné de Betancourt. Cabe preguntarse, llegando a este punto ya, ¿cuál es la relación profunda entre diálogo, espiritualidad y justicia? Es que constituyen la praxis ético-política de la interculturalidad en su forma cognitiva existencial. Al perseguir la justicia epistemológica y cultural, lo que hace posible una transformación radical tanto del sujeto como de la sociedad en la construcción crítica y transmisión equitativa del saber desde un replanteamiento de su legitimidad. La palabra en diálogo corresponde a la pregunta sobre el sentido y como tal, palabra correspondida, compartida y comprometida. Nuevamente citamos y volvemos a Ortiz Océs, palabra activa y consentida, que sitúa el sentido hermenéutico en el quehacer social propio de la justicia, como producto de un quehacer crítico.
Como consecuencia de ello, entendimiento y revisión hermenéutica y teoría crítica son pues las tareas del hombre contemporáneo según la dilucidación de su propio lenguaje. En fin, y de acuerdo a lo que sostiene Fournier Betancourt, somos parte de una lucha en favor de un mundo en el que quepan muchos mundos para responder al ataque epistemológico que sufrimos con un pronunciamiento espiritual, es decir, con un levantamiento de los saberes espirituales de la humanidad que quiebre el totalitarismo epistémico vigente y haga posible revertir el curso de la historia con una renovación espiritual y caminar, más bien hacia una cultura de la convivencia de conocimientos. Por ello, la justicia epistemológica no es otra cosa que la igualdad de oportunidades de las diferentes fuentes de saberes culturales con las que participar en la construcción del mundo con justicia social, reorganización política y democratización en la creación del conocimiento. En fin, las funciones esenciales atribuidas al diálogo intercultural son, por una parte, situar la espiritualidad crítica como subjetividad reconocida y, por otro, transformar las condiciones de injusticia desde la colonialidad capitalista conquistadora como una forma de cerco de las voluntades que margina y excluye hasta el imperialismo neoliberal actual del control y del desvanecimiento de los fundamentos. Para terminar y como conclusión, referirnos a una suerte de conversión intercultural. Recordemos que el problema filosófico central al cual se ha reaccionado ante el imperio epistemológico actual desde la perspectiva intercultural ha sido la dialéctica entre universalismo de una civilización moderna y la particularidad de las grandes culturas y tradiciones del mundo colonial, como ha sostenido Dussel. Es decir, de una particular dialéctica entre posiciones e imposiciones culturales enfrentadas en las esferas del saber, creer y hacer. En este sentido, visualizamos que el problema epistemológico de la comprensión del otro radica en lo que, seguimos al maestro Ortiz Cés, denomina dualéctica entre el uno y el otro, o una especial dialéctica y coimplicativa entre historia, sabiduría y espíritu. Digamos entonces que el diálogo dialéctico-dualéctico de opuestos compuestos fecunda espiritualmente de sentido a la justicia epistemológica, concibiendo al bien implicativo como la alternativa a una modernidad demasiado triunfante en su racionalización, personalización y fragmentación. ¿Qué es lo que permite en última instancia la articulación entre espiritualidad y justicia? Lo hace el diálogo vivificante que se produce en la narración contextualizada de la historia, sin contraposiciones forzosas ni ficticias, entre las argumentaciones de nuestros discursos y las expectativas de reconocimiento. Por ello, la racionalidad que se aplica en el diálogo es fundamental, pues para no caer en relativismo o en autoritarismo o en un excesivo hermeneuticismo, es necesaria una reflexibilidad al interior de la construcción de sentido de los contextos culturales. Vale decir, exige la articulación interlógica de la vida, que se abre a otras lógicas, como afirma Picotti, a la construcción histórica del logos humano como interlogos, pero ahora implicativa en la multiplicidad de racionalidades. Pensar el reto hermenéutico para la interculturalidad y el desafío intercultural para la hermenéutica es situarse en la lucha por el reconocimiento mutuo que surge de la interacción significativa entre racionalidades dialógicas. En palabras del maestro Giannini, cuando el sí mismo empieza a revelarse como relación, como acogida a lo otro en cuanto otro. Para concluir, la sociohermenéutica intercultural, el diálogo crítico espiritual y la justicia epistemológica son elementos vitales de la interrelación cultural propia y esencial de las experiencias, expectativas, saberes y creencias respetuosos de la legítima diferencia. Es la interpretación e interpelación al proceso civilizatorio eurocéntrico y a la racionalidad instrumental de una modernidad monolítica y universal del progreso situada entre la tragedia y el absurdo. Expresa la intercomunicación de las dimensiones epistémicas y espirituales de acuerdo a su contexto cosmológico e histórico, reafirmando la importancia de la identificación de estrategias epistemológicas y el desarrollo de diálogos interculturales efectivos. En otras palabras, es una coimplicación de subjetividades espirituales en favor del paradigma liberador intercultural, abierta a la alteridad del diálogo integral e integrador de la multiplicidad de saberes culturales. Sobre la base de lo antes planteado y para terminar,
Mencionemos solo tres conclusiones, más que conclusiones, lecciones. Primero, que la cuestión más relevante para la sociohermenéutica no consiste solo en saber qué es la interculturalidad y distinguirla de sus sucedáneos y revelar sus conflictos, contradicciones y promesas, sino en establecer si lo que nos exige nos importa y compromete realmente o no, apelando a una suerte de conversión intercultural de nuestro espíritu y razón. Segundo, que la interculturalidad es hermenéutica en tanto reacción dialógico-relacional al modelo civilizatorio monocultural dominante, con su constelación epistémica monodisciplinar y logocéntrica, apelando a una suerte de conciencia hospitalaria, ahora intelectual, siguiendo a Giannini en el camino de Riquet. Y tercero, que la interculturalidad es una opción que se comparte dialógicamente con los otros en una comprometida concreción histórica y liberadora que teje lógicas substanciales de convivencia y salvación en un mundo regido por lógicas instrumentales de conveniencia y explotación. Muchas gracias.